Wild Bill Hickok no murió en un duelo. No murió cabalgando hacia el atardecer. Murió sentado, con una mano de póker y un agujero en la nuca. Dicen que fue un cobarde quien lo mató. Que Wild Bill estaba acabado, medio ciego, y que ya no era nadie. Pero lo que nadie te cuenta, es que esa bala no solo mató a un hombre. Mató al salvaje oeste. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo un explorador del ejército se convirtió en el pistolero más famoso de América? ¿Y por qué un don nadie como Jack McCall se atrevió a matar a una leyenda? Hoy vas a conocer la historia real. Y no es bonita. Es sucia, sangrienta. Y mucho más oscura de lo que te contaron en las películas. James Butler Hickok no nació siendo Wild Bill. Nació en un rincón miserable de Eden, en 1837. Su casa, una cabaña de madera podrida, olía a humedad y desesperación. Su padre era un abolicionista feroz, que escondía esclavos fugitivos en el sótano mientras el pequeño James escuchaba los cascos de los cazarrecompensas pasando por la puerta. Desde entonces, supo que el mundo se dividía en dos, los que disparan primero y los que mueren sin entender qué pasó. A los 15, ya empuñaba un rifle. A los 18, huyó tras matar a un hombre. El primero de muchos. Se metió en el salvaje oeste como quien se lanza al infierno por voluntad propia. Trabajó como cochero, explorador, conductor de carretas, todo lo que oliera a riesgo. Pero su salto a la eternidad comenzó en plena guerra civil. El joven Hickok, con melena rubia y mirada helada, se alistó como explorador del ejército de la Unión. Ahí fue donde aprendió a matar con eficiencia clínica. Era un fantasma. Un asesino inteligente. Le disparó a oficiales confederados, saboteó trenes, mató en silencio, sin dejar rastros. Cada misión salía con él, y cada cuerpo que caía aumentaba su leyenda. Pero no hablaba de ello. No presumía. Simplemente, vivía como si supiera que no duraría mucho. Fue en Springfield, Missouri, donde todo cambió. Aquí llega su primer duelo documentado, contra Dave Statt, otro veterano de la guerra. El motivo fue casi ridículo, una deuda de juego, un reloj empeñado, una mirada torcida. Pero eso bastó. Los dos hombres se enfrentaron en la plaza, como en una obra de teatro macabra. Tad disparó primero. Falló. Hickok apuntó, se tomó un segundo, y luego disparó al corazón. Uno. Solo uno. Tad cayó muerto. La prensa lo llamó el duelo más limpio de la historia del oeste. Y James Butler Hickok, ese niño que ayudaba a esclavos a escapar, se convirtió en Wild Bill. La fama es una serpiente venenosa, te acaricia mientras te clava los colmillos. Para Hickok, ser leyenda no fue un honor. Fue una condena. Ya no podía caminar por un saloon sin que alguien quisiera medir su fama con plomo. Cada borracho con un revólver quería ser el que mató a Wild Bill. Y eso lo obligó a convertirse en algo peor que un pistolero, en un paranoico de gatillo fácil. Nunca se sentaba de espaldas a la puerta. Nunca dejaba su Colt sin munición. Dormía con el revólver bajo la almohada. Tenía la mirada de los que ya están muertos por dentro. Una mezcla entre calma brutal y agotamiento eterno. Fue nombrado mariscal de Abilene, una ciudad que era más una trinchera que un pueblo. Ladrones, asesinos, borrachos, vaqueros descontrolados. A esa mezcla ponle whisky, polvo y putas. Y en medio de todo, Wild Bill. Poniendo orden a tiros. Echando empujones a pistoleros, arrestando a bandidos que eran poco menos que animales salvajes. Una vez, detuvo él solo a 3 hombres armados en un saloon, disparando antes de que terminaran de insultarlo. Todos al suelo. Ninguno volvió a insultar a nadie. Pero incluso los monstruos se rompen. Su vista empezó a fallar. Primero fue un parpadeo. Luego, una especie de niebla gris que le impedía ver con claridad. Para alguien cuyo oficio es el plomo, la ceguera es la sentencia. Pero él no se detuvo. Fue en Deadwood donde empezó su caída real. La ciudad minera prometía oro, pero era barro y sangre. Y Wild Bill ya no era el mismo. Seguía jugando al póker, pero no podía leer las cartas del todo. Seguía vigilando la puerta, pero su mundo era un túnel borroso. Y aún así, nadie se atrevía a decirle que se retirara. Porque Bill podía estar medio ciego, pero seguía oliendo el miedo. Y cuando disparaba, todavía era letal. Deadwood. 2 de agosto de 1876. El Saloon Nuttall y Mans número 10 está lleno de humo, sudor y gritos. Bill entra. Va vestido de negro,
como siempre. Se quita el sombrero, pide un whisky, y se une a la mesa de póker. Nadie habla mucho. Están todos tensos. Cuando Wild Bill juega, no es una partida. Es una sentencia suspendida. Ese día había un hombre más en la sala. Uno pequeño, vulgar. Jack McCall. Nadie lo tomaba en serio. Un perdedor. Un parásito. Pero Jack tenía una herida en el ego y una pistola en el bolsillo. Decía que Bill le había humillado en una partida anterior. Que lo trató como un perro. Y Jack no lo soportó. Bill quería sentarse con la espalda a la pared, pero no pudo. El sitio estaba ocupado. Y esa fue la diferencia entre vivir y morir. McCall se acercó por detrás. Le apuntó a la nuca y disparó. Wild Bill cayó al suelo como una estatua derribada. Sus cartas se mancharon de sangre. 2 ases, 2 ochos. La famosa mano del muerto. McCall fue arrestado y en su primer juicio, lo absolvieron. Luego fue juzgado de nuevo. Esta vez lo ahorcaron. Pero eso ya daba igual. Wild Bill estaba muerto. El oeste perdía uno de sus pilares. Y con él, moría también la última frontera entre la ley y la barbarie. Porque Wild Bill no era un héroe. Era un lobo que mantenía a raya a otros lobos. Y cuando cayó, lo que quedó fue el caos. Wild Bill Hickok no solo dejó una estela de cadáveres y leyendas, también dejó una maldición. Y como toda buena maldición, empezó con una muerte inesperada. Y una traición. Después de años siendo pistolero, sheriff, soldado y hasta espía, Hickok comenzó a notar que algo en él había cambiado. Tal vez la pólvora, tal vez el whisky. Pero quienes lo conocían sabían que ya no era el mismo. Se había casado con una actriz, y llevaba un año más o menos retirado. Intentaba jugar al póker como forma de ganarse la vida, viajando por el oeste. Pero algo lo empujaba. Algo oscuro. Como si la muerte le fuera pisando los talones. Y ese algo lo llevó a Deadwood, una ciudad sin ley. No tenía jurisdicción oficial, no había jueces ni policía. Solo oro, prostitutas, dinamita y desesperación. Un lugar maldito en sí mismo. Y Bill encajaba perfecto. Allí llegó en 1876 con la idea de ganar algo de dinero con el póker. Pero la intuición no lo dejaba en paz. Una semana antes de morir, se lo dijo a Charlie Utter, su amigo inseparable: siento que estoy marcado, como que voy a morir pronto. Lo dijo entre tragos de bourbon y con su revólver sobre la mesa. Y no era paranoia. Había muchos en Deadwood que odiaban a Hickok. Uno de ellos, Jack McCall, era un perdedor profesional. Envidiaba la fama de Bill, su estilo, su barba, incluso su maldita mirada. Bill le ganó en una partida de póker y, como buen caballero, le ofreció dinero para que al menos pudiera comer. Grave error. McCall lo tomó como una humillación pública y lo esperó como un perro sarnoso, como un cobarde. El 2 de agosto de 1876, Bill hizo lo que siempre hacía: buscó una silla donde sentarse con la espalda a pared. Era su regla de oro. Nunca confiar en nadie. Pero ese día, el único asiento disponible daba la espalda a la puerta. Insistió en no sentarse ahí. Nadie se levantó. Nadie le ofreció cambiarse. Y por primera vez en años, Bill se rindió, y se sentó. A las 10:30 a.m., Jack McCall entró por la puerta, borracho, con una pistola escondida bajo el abrigo. Se acercó lentamente. Y sin decir palabra, disparó por detrás. Directo a la nuca. Wild Bill murió con una mano de cartas en la mano, ases y ochos. Desde entonces, esa mano es conocida como la mano del muerto. Pero aquí no termina la historia. Porque lo que vino después fue peor. La tumba de Bill se convirtió en lugar de peregrinación. Turistas, pistoleros, borrachos, todos pasaban a rendirle respeto al hombre que fue leyenda y víctima. Pero los que se burlaron de Bill no terminaron bien. Charlie Utter, su amigo, murió solo en una cabaña, con alucinaciones de que su amigo aún estaba con él. El salón donde lo mataron se incendió 3 veces, con muertos en cada ocasión. Y se dice que quien intenta robar del cementerio de Mount Moriah muere en menos de un año. Y es que Hickok no solo dejó una leyenda, dejó un eco. Un peso sobre Deadwood que aún se siente en sus calles, en su gente. Hay quienes dicen haberlo visto, con su sombrero, caminando por los callejones, buscando venganza. Porque las leyendas del oeste nunca mueren del todo. Solo esperan en silencio,
en la sombra, con una pistola lista y una vara con tu nombre. ¿Te está gustando esta historia? Entonces suscríbete, porque lo que viene es aún más oscuro. Y si llegaste hasta aquí, comenta así 8 para demostrar que formas parte del grupo que conoce la verdad detrás del mito. Activa la campana, comparte este video y prepárate para más historias brutales del lejano oeste. Y así, entre el humo rancio del revólver y las miradas congeladas de los borrachos de Deadwood, Wild Bill cayó. Pero si pensaste que todo terminó con un disparo en la nuca, te estás perdiendo la mitad del infierno. Porque aquí comienza otra historia. Una que se arrastra por los salones polvorientos del oeste. Una historia de maldiciones, traiciones y un legado que muchos intentaron enterrar. Pero la muerte de Wild Bill no fue el final. Fue el principio de su leyenda oscura. Después del asesinato, Deadwood se paralizó. Desde la muerte de Wild Bill, Deadwood dejó de ser una ciudad minera. Se convirtió en un altar pagano. Un lugar maldito, donde el oro traía muerte y la fortuna duraba lo que una partida de póker. Dicen que su espíritu nunca abandonó el lugar. Que su sombra se ve en el saloon número 10, donde lo asesinaron. Que la silla donde murió sigue allí, intacta. Y que nadie, absolutamente nadie, se atreve a sentarse en ella. Los que lo han hecho, dicen que sienten un escalofrío en la nuca. El mismo que sintió Icog cuando Jack McCall le apuntó desde atrás. Otros juran que vieron una figura, vestida de negro, con melena suelta y un revólver oxidado en la mano, caminar entre las mesas, buscando a quien se sentó en su trono. Deadwood ya no es un pueblo. Es una lápida de leyendas. Con el paso de los años, se intentó limpiar su nombre. Los libros escolares lo llamaron héroe del oeste. Un defensor de la ley. Un explorador valiente. Un símbolo de justicia. Pero tú ya sabes la verdad. Wild Bill Icog no era un héroe. Era una bala envuelta en carne. Un adicto a la adrenalina, con el dedo fácil y el corazón lleno de humo. Era justicia en su forma más salvaje. Justicia a martillazos, sin juicios, sin garantías. La ley de los duros. Pero incluso en ese caos, Icog representó algo, el último vestigio de una era donde los hombres se medían con balas y no con likes. Donde el respeto no se mendigaba, se arrancaba. Y por eso, aunque muriera de rodillas, con la nuca abierta, Wild Bill Icog murió siendo leyenda. Su funeral fue masivo. Una procesión de mineros, prostitutas, taúres y pistoleros. Cada uno llevando una historia sobre Bill. Cada uno con algo que esconder. Lo enterraron en Deadwood. Primero en una tumba improvisada. Después, lo trasladaron a una colina, junto a quien fue, dicen, el amor de su vida, Calamity Jane. Ella pidió ser enterrada a su lado. Y lo hizo. La mujer más dura del oeste enterrada junto al amor de su vida. Aunque hay quienes dicen que Bill la detestaba. Que jamás la quiso. La verdad. No importa. Lo que importa es que la leyenda cerró su círculo. Dos salvajes durmiendo bajo el mismo suelo. Unidos por la pólvora, el whisky y el polvo del desierto. ¿Por qué recordamos a Wild Bill? Porque fue el último. El último de los verdaderos. Antes de que llegara el ferrocarril, el telégrafo y las ciudades de traje gris. Antes de que el oeste fuera domesticado. Wild Bill era la resistencia. La bestia. El mito. Y aunque hoy haya influencers con pistolas de mentira, ninguno tendrá jamás el respeto que Bill se ganó con sangre. Si has llegado hasta aquí, es porque tú tampoco eres parte del rebaño. Tú buscas historias que no te cuenten en TikTok. Tú quieres la verdad sin censura. Cruda, brutal, humana. Así que suscríbete ahora, porque este canal es para ti. Para los que creen que la historia no debe ser aburrida. Para los que quieren leyendas con sangre, no con filtros. Activa la campana. Y dime en los comentarios. ¿Wild Bill era un héroe? ¿O un loco con suerte?